¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy está en el estudio un paisano mío de allá de Ensenada, Baja California, Eduardo Bakov. Él es consejero del INE, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El tema, obviamente, que está de moda, por decirlo de alguna forma, un tema importantísimo del que hemos estado hable y hable y hable, como todos sabemos, y del que obviamente necesitamos entrarle al detalle para saber exactamente qué es lo que viene en nuestro modelo educativo, en el modelo educativo de las escuelas de México. Lo invito a que se quede a escucharlo. Eduardo, me da mucho gusto recibirte aquí en Cámara Libre. Buenas noches. Muy buenas noches, Lili. A mí también me da mucho gusto platicar con un ensenadense. Bueno, es muy amplio toda esta cuestión del modelo educativo. Tú eres un experto en el asunto y más allá de todo lo que escuchamos negativo, a mí me gustaría en esta ocasión que nos enfocáramos en estas soluciones que trae a peticiones de generaciones de los mexicanos para mejorar nuestro modelo de escuela, para mejorar la educación de los niños. ¿Cuál serías tú la que resaltarías para empezar a platicar? Bueno, comenzaría diciéndote que el modelo educativo es parte de una reforma educativa, que es más amplia que el propio modelo. El modelo educativo lo acaban de dar a conocer el secretario de Educación y los subsecretarios, y lo que hacen es poner al alumno al centro. O sea, si hay algo que podamos rescatar del modelo educativo, es que el alumno es el centro de todo. Y eso es digno de mencionar y, por supuesto, de platicar sobre ello. Que el alumno sea el centro significa exactamente qué, que van a ver, por decir algunas ideas, de dónde es específicamente, qué requiere según su circunstancia, en fin. Sí, mira, a ti te debe haber tocado un modelo en donde la enseñanza y el maestro era el centro de la educación, y todo giraba alrededor de las actividades que hacían los maestros, y el estudiante era el que tenía que atender al maestro en lo que correspondiera. El alumno al centro invierte, digamos, esta situación, y lo que hace es que el maestro, el director, los padres de familia, la escuela en sí, los materiales, todos están juntos viendo cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y cuando digo el aprendizaje, quiere decir que lo que más importa es que el niño aprenda, no lo que el profesor enseñe. Esto está en función de lo que el niño aprende. Y eso cambia absolutamente todo. Las prioridades, los modelos pedagógicos, las actividades, los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del alumno al centro, es que el alumno es el elemento, el componente más importante del sistema educativo, y especialmente el aprendizaje. Las claves, las principales claves para que realmente el alumno aprenda, vaya, no que memorice algo, como efectivamente a mí me tocó en muchas clases solo memorizar y muchas veces no comprender. ¿Cuáles son las claves para asegurarnos de que los niños van a poder efectivamente comprender lo que se les está enseñando? Comprender y saberlo utilizar y aplicar. Claro, bueno, en principio que tengas expectativas altas de los niños. Que lo que tú no esperes es que el niño te repita una fecha o que te repita una fórmula. Lo que tú esperes es que el niño aprenda a pensar, aprenda a razonar, aprenda a solucionar problemas, y que aprenda a manejarse autónomamente. Ese es un aspecto que Por ejemplo, clave. ¿estaríamos hablando de que se va a enseñar las matemáticas de otra forma? Por supuesto que sí. Se van a enseñar no solamente las matemáticas, sino la lengua, las ciencias sociales, las ciencias naturales, en el entendido que lo que importa no es todo o lo mucho que aprenda un niño en particular de los contenidos curriculares, sino el fondo de ellos. Es decir, que también aprendan las cosas. Te pongo un ejemplo. Vietnam ha sido ahora un ejemplo a nivel mundial, porque siendo un país que vino de una guerra, siendo un país pobre, chiquito, resulta que ahora tiene mejores resultados en las pruebas internacionales que Estados Unidos.
Y eso se debe ¿Por qué? básicamente a 3 cosas que ellos hicieron en una reforma educativa. Primero, cambiaron el currículum para que fueran pocos contenidos, pero contenidos que se vieran a profundidad. Una. Dos, Sí, que si menos materias. menos materias, pero que se entendieran mejor. Ahorita tenemos nosotros una cantidad de materias en el currículum, pero los niños o los adolescentes cuando llegan, inclusive a la educación superior, no saben escribir y no saben muchas veces comprender lo que leen. Y ya no se diga que sepan de cálculos matemáticos complejos, a pesar de que se ven durante todo ese Esto es tiempo. una cadena. Yo no soy experta en eso, Ujú. por supuesto, pero si no hay comprensión de lectura, jamás vas a poder resolver un problema matemático. Exactamente. Y también si no aprendes muy bien las fracciones, por ejemplo, pues es muy difícil que aprendas bien álgebra o cálculo o cualquier otra cosa. Entonces, importantes, pocos contenidos, pero bien aprendidos. Esa es una. La otra es profesores mejor formados. Ese fue su segundo. Y esto tiene que ver con la reforma educativa que tan de moda está en los medios de comunicación en nuestro país, porque parte de la reforma educativa lo que quiere hacer es seleccionar a los mejores prospectos para que ingresen como profesores y que esos, los mejores, sean los que se conviertan en profesores y que, en directores, perdón, y que esos directores se conviertan después en los mejores supervisores. Es decir, el Entonces mérito, tiene que ofrecer educación a los mismos profesores. formación, una mejor educación, llamémosle inicial, que es la que adquieren en las normales, y una mejor formación continua a lo largo de toda su vida. Entonces necesitas buenos profesores para tener buenos estudiantes. El profesor es el elemento fundamental para tener buenos estudiantes. Entonces, menos contenidos, más a fondo. Mejores profesores y lo otro que hicieron es invertir fuertemente en términos económicos en toda la educación, en infraestructura, en materiales, en el funcionamiento. Es decir, invirtieron en la educación lo que hizo Corea hace 50 años y mira la hora en dónde está. ¿Qué países se ven como modelo? Ahorita mencionaste a Estados Unidos, hablaste de Vietnam. Bueno, mira, Estados Unidos no se ve como el mejor modelo educativo. Pero tiene algunas cosas muy buenas. Tiene excelentes universidades. La panacea, claro. Tiene una diversidad de estudiantes, pero Estados Unidos, por darte una idea, está como en el ranking número 16, 15, 16 en el mundo. ¿Cuáles son los mejores países? Finlandia, por ejemplo, es uno de ellos. Corea, que es un país que no es del primer mundo, también es uno de los primeros. ¿Y comparten estas características que estás diciendo? Usualmente sí, son sistemas muy bien organizados, que enfocan en pocos contenidos, bien aprendidos, con una formación de profesores de primer mundo. Ahora, estaba leyendo un concepto que habla de la autonomía. ¿A qué se refiere? ¿Podría interpretarse como que en las escuelas decidan, según sus circunstancias, por dónde irse, qué enseñar? Hasta ese lugar llegan, hasta ese momento. ¿Pero qué significa? Porque podría interpretarse mal en el sentido de que, bueno, pues todos tienen que tener, que todos tenemos que aprender lo básico. Pero el sistema mexicano siempre por tradición ha sido un sistema muy centralizado, pero muy vertical, en donde el profesor es, digamos, el último eslabón de la cadena que tiene que hacer todo lo que se le manda en la normatividad. Y las escuelas no tienen o no han tenido hasta el momento recursos propios, por ejemplo, para reparar las cosas más elementales de su infraestructura. Un switch, no tenían dinero para hacerlo y por eso solicitaban a los padres de familia que cooperaran para poderlo hacer. Pero lejos de, más allá, vamos a decir, de la parte de física, tampoco tenían la posibilidad de hacer ningún cambio curricular y mucho menos adaptar la educación a los alumnos que tienen y en las condiciones en las que existen. ¿Y se propone que las escuelas tengan esta autonomía para decidir? Inclusive parte del currículum. O sea, va a haber una parte federalizada o nacional y parte del currículum va a ser decidida por las escuelas. O sea, quiere decir, tu escuelas de todo el país, tienes que enseñar matemáticas, obviamente, español, en fin. Pero después de eso, las escuelas van a poder decidir enseñar, por ejemplo, materia elegir. Materias regionales. Tú te debes de acordar que en nuestra infancia, uno en Baja California nunca aprendió que existían indígenas en Baja California, porque no había una materia
de las condiciones indígenas de nuestro estado. Todo era referido a los indígenas, digamos, del centro del país o de las principales culturas indígenas. Bueno, ahora la escuela va a poder decir, en este contexto, nosotros quisiéramos dar una materia sobre los Paipai o sobre los Kumai que existen en el municipio de Ensenada, por ejemplo. O pudieran decir... O los que viven cerca de la selva lacandona y si vamos a meter una materia especial de biodiversidad, por ejemplo. Exactamente. O si hay un problema, por ejemplo, de, digamos, de cultura ambiental, dirían, no, aquí hay que proteger el medio ambiente y por lo tanto quisiéramos una materia de esta naturaleza. Entonces, a eso le llaman la autonomía escolar o la autonomía curricular, que es un nuevo concepto en México. Y para cerrar, ¿hay una propuesta para que haya más actividades artísticas y deportivas? Sí, afortunadamente ahora no solamente son los contenidos tradicionales de matemáticas y español, sino que también son los contenidos que tienen que ver con el deporte, actividades deportivas, actividades culturales, y tiene que ver también con la formación del individuo como persona, lo que le llamamos también habilidades socioemocionales, qué tan buena persona eres y qué tan buen ciudadano vas a poder ser cuando crezcas. Eso suena muy interesante, pero también eso es un campo muy amplio que podría dar motivo a mucha polémica. ¿Cómo se aterrizaría eso? Bueno, si tú quieres un país más democrático, necesitas personas muy bien formadas cívicamente, que conozcan sus derechos, que puedan reclamarlos, ¿verdad? Pero que también conozcan los compromisos que tienen con la sociedad donde vive. Entonces, si eso tú lo vas trabajando a lo largo de toda la escolaridad, al final tendrás ciudadanos mucho más comprometidos y más activos para tener una mejor sociedad. Muy bien. Eduardo Backhoff, muchas gracias por habernos explicado con detalle, pormenorizado algunos puntos sobre el modelo educativo que están considerando ustedes los expertos que conviene a los mexicanos. Te agradezco mucho la entrevista, es un placer. Gracias. Yo soy Lili Telles, le doy las gracias por habernos escuchado. Si va a seguir despierto, le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión y si no, pues le deseo muy buenas noches. Hasta el próximo jueves. Gracias.